Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Zapuy. Soy aprendiz de la Universidad Uniminuto en la especialización de gerencia de proyectos. En primera medida, este video está relacionado con la pertinencia y la creatividad en los proyectos. Vamos a hablar sobre qué es la creatividad. Vamos a hablar sobre el tema de la innovación. Vamos a tocar unos autores o unos exponentes que tiene la creatividad dentro de sus épocas, los principales exponentes de ellas. Vamos a hablar un poco el concepto teórico y mi apreciación sobre la creatividad dentro de los proyectos. En primera medida, damos inicio a la pertinencia de la creatividad en los proyectos. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la facultad de crear, de hacer nacer algo, de producir algo de la nada. Es fundamentalmente las ideas que nos vienen dentro de un pensamiento claro, dentro de un pensamiento estrecho, pero con un fin indispensable, que es poder salir de un problema o de una necesidad mirándolo desde el punto de vista objetivo. Es también la capacidad mental. Cuando hablamos nosotros de pensamiento y de creatividad, y si las unimos, el pensamiento es la capacidad mental, o sea, la mente como tal, y si los unimos, el pensamiento creativo es el desarrollo de nuevas ideas, o sea, el resolver algo es de un problema o una necesidad en las cuales se basan los proyectos a resolver. Dentro de los exponentes principales tenemos a Winterman en 1945, donde él expone que el pensamiento productivo es la visión de la verdad estructural no fragmentada, o sea que él lo mira desde un todo. Hablamos de Thorsten en 1952 y él dice que la creatividad es un proceso para formar ideas o hipótesis. O sea que él nos está hablando de ¿qué? De que las ideas nacen para verificarlas, comunicarlas con unos resultados. Hablamos de Fromm en 1959, que dice que la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino la actitud que puede poseer cada persona. Es la actitud, o sea, que viene dentro de la persona. Brunner en 1963 nos habla de que la creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, o sea que en sentido de lo que no le reconoce como producción anterior a él, ¿cierto? Piaget, que es uno de los principales exponentes, en 1964 dice que la creatividad constituye la forma final del juego simbólico, es un pensamiento de niños asimilado a su pensamiento, o sea que nosotros somos niños con un pensamiento creativo. Guilford en 1971 dice que es la capacidad o actitud para generar alternativas, que ya lo está mirando desde un punto más claro. Dice que son alternativas para resolver y dar un énfasis y una relevancia a unos resultados. De Boon en 1974 dice que es una actitud mental y una técnica del pensamiento, o sea que él lo asimila a que el pensamiento viene dentro de y se desarrolla como aptitud con P. Marín en 1980 nos está hablando de que la innovación simplemente es valiosa para la persona o para quien lo posee. De la Torre en 1991 dice que la capacidad y la actitud con C, o sea que viene dentro de, es para crear o generar ideas nuevas, pero también hay que comunicarlas. Rodríguez en 1999 dice que la creatividad
es la capacidad para producir cosas nuevas y valiosas. Ya se están enfocando más hacia qué, hacia crear, hacia que la creatividad son cosas nuevas, son cosas que le salen a las personas y que son muy valiosas, pero no nos están dando un resultado claro. De la Torre, en 1999, define que la creatividad es un océano de ideas dentro de un continente de palabras, o sea que es general, que la creatividad va dentro de un todo, dentro de un espacio grande, porque si hablamos de océano y continente de palabras, nos está hablando que la creatividad es el todo. Gardner, en 1999, que es uno de los principales exponentes de la nueva época, dice que la creatividad emana en cualquier dirección, pero que generalmente Gardner nos habla de las inteligencias múltiples y dice que hay 7. Gardner es un estudioso de la Universidad de Harvard y es considerado como uno de los principales exponentes de la inteligencia. Él nos habla de 7 inteligencias. Entre ellas está la lingüística, ¿cierto? Que es el hablar de la persona, la inteligencia lógica, y lo lógico siempre está asociado ¿a qué? A la matemática. La inteligencia visual y espacial, en dónde estoy, para dónde voy, ¿cierto? La inteligencia musical, porque la música, como algunos exponentes lo dicen, la música es arte y es evolución. Inteligencia corporal, la sinestésica, el movimiento de mi cuerpo. La inteligencia interpersonal, o sea, que lo que yo tengo con mi sociedad. Y por último, la inteligencia intrapersonal, o sea, lo que yo soy, lo que tengo dentro de mí. Eso es un reporte de las teorías de algunos exponentes que tienen de base histórica. Ahora viene el aporte teórico como yo lo veo, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de ver la creatividad como que la veo yo. Yo la veo desde un punto que es muy nueva, que tiene aproximadamente un siglo de que nuestros exponentes comiencen a hablar de la creatividad. Pero yo miro a nuestros exponentes y no nos están hablando de nuestros grandes inventores, como es Thomas Alva Edison, como es Benjamin Franklin, Louis Pasteur, Isaac Newton, Galileo, Nicolás Copérnico, el mismo Albert Einstein con la gravedad, Leonardo da Vinci, que fue el creador del carro, del submarino, del helicóptero, Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la bombilla eléctrica, el fonógrafo, e imaginó las películas, ¿cierto? Entonces esos exponentes son los que han tenido un gran aporte ¿a qué? A que la creatividad vaya surgiendo, y desde ahí, desde el punto de vista de la creatividad, ellos se basan en las vivencias, ¿sí? Los exponentes se basan en qué? En lo experimental, en el error y no en el fracaso. El fracaso nunca para ellos ha sido un excelente punto de vista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si fracasan, tienen más energía para seguir inventando, para seguir creando. O sea que nuestra base teórica, mi base teórica es que la creatividad nace y crece con la persona dependiendo su actividad. Como yo me desenvuelva dentro del quehacer diario, con lo que yo voy creciendo, si yo crezco, ¿sí? Si yo crezco dentro de un ambiente solitario y no desarrollo mis actividades o mis actitudes no puedo ser creativo. La creatividad nace y crece con la persona dependiendo la actividad que yo haga dentro del quehacer mío. Eso me da mi pie ¿para qué? Para que mi creatividad dentro del aspecto teórico sirva como un aporte nuevo. Ahora bien, el aporte mío de la creatividad en los proyectos, dando un avance claro. Un proyecto, ¿qué es? Es simplemente lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y dentro de un proyecto, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de un proyecto?
¿Cómo se forma un proyecto? Con una idea, ¿no es cierto? Para que haya un análisis, una planeación, ejecución y una evaluación, tiene que primero crearse una idea, formularse una idea, suplir una necesidad o suplir un problema. Pero dentro de esas fases de los proyectos estamos fundamentando que la fundamentación va a ser parte dentro del análisis y la planeación, porque es investigativo. Hoy en día estamos hablando de fundamentación porque los proyectos tienen que tener algo claro, algo de dónde es, fundamente. Bien, entonces el análisis, la fundamentación, la planeación, la ejecución y la evaluación. Pero ¿qué tengo yo frente a eso? Nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? Dentro de estas fases, ¿qué tiene que tener un líder? Un líder tiene que tener una visión clara hacia dónde voy, ¿no es cierto? Un grupo de personas que me acompañen para que mi creatividad, para que el surgir de mi mente sea algo claro, algo valioso dentro del fin de mi proyecto. Si yo no tengo características claras para poder, dentro de las fases de los proyectos, ¿sí? O dentro de mi proyecto como tal, poder evaluar mi creatividad y la creatividad que tiene el grupo de personas que están bajo mi mando, el proyecto no va a salir avante. Y para que eso sea claro, o para que salga avante, se tiene que tener muy claro hacia dónde va el proyecto, cuál es la visión, cuál es el objetivo claro, el objetivo general, los objetivos específicos que fundamentan que mi proyecto sea o no sea viable. Muchas gracias, mi nombre es Armando Zaputo. Hasta luego.